Una de las novedades últimas, ¿no?, de esos documentos que no han podido presentarlos porque se han incluido a última hora, es el informe de vulnerabilidad. Un trámite que nos habéis explicado que a priori es sencillo, pero sí que es cierto que, bueno, ahora, ¿no?, viendo un poco en la calle y hablando con la gente, que está quizá costando un poco saber a dónde dirigirse, etcétera. Parece ser que hay ayuntamientos que consideran que no se ha coordinado lo suficiente con los servicios sociales para poder prestar este servicio, y así con las ONGs. ¿Se ha coordinado, se ha hablado con los ayuntamientos para saber cómo proceder con este informe? ¿Es así? O sea, ¿qué considera de la falta de coordinación con respecto a saber cómo proceder para elaborar este informe que ya la gente está intentando buscar cómo conseguir? Bueno, en este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen tan importante las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino también en el nuevo registro de entidades colaboradoras en materia de extranjería, donde ya están más de 200 pues entidades que han dado un paso hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe de hecho tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio y que sencillo de rellenar, fácil, comprensible, accesible, y a partir de ahí, bueno, pues las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país, también las entidades del tercer sector y las entidades sociales, van a poder visar, y con un modelo que está formalizado y que es accesible y que es muy sencillo, que es lo importante. Así que el mensaje, insisto, hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Y en esas hemos trabajado y en esas hemos seguido, por supuesto, de la mano con las entidades y bueno, con reuniones constantes, y además, quiero decir, que van a seguir sucediéndose en un espacio compartido de ir monitorizando cómo va e ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino. Y quizá por razones políticas, esos obstáculos de los que menciona, hoy Almeida ha trasladado que no va a colaborar en ningún trámite, así lo ha dicho, en relación a la regularización. De hecho, en algunas de estas oficinas han dicho que no podían ahora mismo registrar ninguna petición. ¿Temen que esto se repita, que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG debido a esos obstáculos por parte de los servicios sociales de ayuntamientos del PP? ¿Hay un plan B en este caso? Mire, en primer lugar, el boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esto es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. Estamos hablando de un hito, por no hablar, desde luego, y además no lo voy a hacer, no voy a permitir que quien quiera poner piedras en el camino, que quiera embarrar, quien quiera entorpecer, siendo absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace 2 años exactamente dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Así que ese embarre, ese giro que han hecho en política migratoria, esa desubicación que tiene el Partido Popular, porque eso es preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear este procedimiento que nos hace ser un mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos. Ministra, volviendo al texto del Real Decreto, finalmente han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión si realmente los solicitantes de apatridia aún tienen quizá menos derechos o están menos protegidos por la legislación que los solicitantes de asilo? Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. Como saben, España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger a la situación a los solicitantes a los apátridas, y de hecho todos los años miles
de personas que lo solicitan, muchos de ellos, como usted planteaba, saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Yo creo que es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, los ciudadanos y ciudadanas ucranianos que saben que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. Eso es lo establecido. Pero, ministra, en el caso de los solicitantes de apatridia saharauis, aún no son apátridas, ¿no? Es como los solicitantes de asilo aún no son refugiados, que es cuando sí que ya tienen todo reconocido. Y tampoco están en la situación regular como en el caso de los solicitantes de asilo. Por eso sorprende, ¿no?, que es cierto que los apátridas reconocidos sí tienen ese calificativo y esa protección de la que menciona, pero aquí estamos hablando de los solicitantes de apatridia, que suelen tardar, según las ONGs que están siguiendo estos casos, unos 2 años hasta que finalmente se les reconoce esa protección de la que hablan. Entonces, ahí es la pregunta, ¿por qué esa justificación quizá no encaja en la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia hasta que al final consigan ese estatuto que sí que se les da en España? ¿Cómo? No sé si están pensando en quizá solucionarlo de alguna forma, si existe alguna solución. Desde Sumar piden quizá que se les aumente esa protección, aunque sea durante los meses, años que esperan ese estatuto. ¿Cómo se puede solucionar esa situación? Mire, lo que le puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos y el compromiso en el que haya pues una mayor celeridad, precisamente porque se van a liberar recursos para que pues se pueda dar respuesta acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder pues tramitar y resolver expedientes. Es importante, precisamente, que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla. Algunos saharauis opinan, como durante este gobierno no ha habido varias decisiones como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental, que esto también ha habido algunos análisis que señalan que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Puede tener algo que ver? De ninguna manera. Sabe que además es una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y es importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente. Hay algo que es muy importante y es que en el Ministerio trabajamos con datos, con experiencias que ya hemos tenido en procesos similares y siempre nos gusta porque es la mejor manera de combatir la desinformación y los bulos y tenemos datos que así lo demuestran y le voy a dar unos cuantos que son muy interesantes. En primer lugar, fíjese, de la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por 4 las cifras de afiliación a la Seguridad Social anualmente. Es un dato que está ahí, que está en los registros, que es incontestable. Por supuesto, no voy a poder dejar de mencionar que estos últimos días hemos conocido los datos de afiliación extranjera. Hemos batido récords también en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Además de todo este proceso, estamos consiguiendo reducir cifras de paro más bajas de los últimos 18 años, de la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde reforma laboral son trabajadores extranjeros, con más presencia cada vez más en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente. ¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. ¿El Partido Popular qué los quiere? ¿Silenciados? ¿Escondidos? ¿Con miedo? ¿Sin derechos? Pues no, esta es la España, una España que tiene memoria, una España que fuimos emigrantes buscando oportunidades, hoy es un país abierto, próspero y desde luego que todos los indicadores, por supuesto desde el punto de vista de los derechos humanos y de la justicia social, pero que además todos los indicadores de experiencias pasadas pues reflejan la bondad de un procedimiento de estas características. A mayor abundamiento, el Consejo Económico y Social, al que encargamos hace unos meses un informe de políticas públicas para poder evaluar y tomar decisiones adecuadas, el primer paso, el primer punto que analizaba el Consejo Económico y Social era precisamente la necesidad de la regularidad administrativa, porque sin eso no hay absolutamente nada. Ahora vamos a aprovechar la ocasión para preguntarle por los otros charcos del gobierno. Y hablábamos de la ofensiva judicial y esta misma semana su compañero de Consejo de Ministros, Óscar Puente, se autoerigía ahí
momentáneamente un portavoz para dar su opinión. Decía que necesitaba dar su opinión sobre lo que estaba pasando en este país acerca de un posible lawfare. Él llegó a hablar llegó a poner encima de la mesa la posibilidad de que haya instrucciones judiciales, procesos judiciales directamente enfocados a violentar a representantes elegidos democráticamente. Lo decía evidentemente en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente del gobierno. Y a usted como ministra portavoz le pregunto, ¿usted cree que hay lawfare contra el gobierno en este país? Mire, yo lo que creo, y me va a permitir, porque me ha preguntado directamente por ello, o por lo menos lo ha mencionado, yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal, y bueno, pues tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía, y desde luego con mis ojos jurídicos hay pasajes y episodios de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. Precisamente por mi formación jurídica, porque estudié Derecho por vocación, porque creo en la justicia, creo en la labor de la justicia, yo creo que no es para nada incompatible el poder criticar algunos procedimientos, los menos afortunadamente, con seguir creyendo en la justicia, en la separación de poderes, en que la justicia haga su trabajo y desde luego en la justicia de nuestro país. Creo y respeto firmemente la justicia de nuestro país. Pero que un auto vaya más de lo jurídico, que es a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, ¿no, ministra? Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz y con mi formación jurídica, no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo, y que, bueno, pues que hay pasajes y hay pasajes, sí, que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo, afortunadamente, insisto, creo en la justicia, en que la justicia tiene que hacer su trabajo y que lo hará. Preferimos no decir que el juez Peinado prevarica, entonces entiendo. Yo creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones. Hay otro colectivo sobre el que se ha mostrado preocupación por parte de las ONG, que son los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. Se han divulgado, hemos contado también en el diario.es varios casos que tenían un arraigo documentado y que iban a ser expulsados. Finalmente, uno de los casos, el de Usama, ha sido liberado recientemente. Otro, por ejemplo, Omar, sigue en el CIE de Algeciras y nos consta que hay más. Más Madrid ha pedido que se habilite algún tipo de herramienta para que esas personas puedan pedir acceder al procedimiento que garantiza que si lo registran, que no se les expulse. ¿Se ha abierto algún tipo de vía para que estas personas puedan pedir la regularización? ¿Están preocupados por estas personas? No, como sabe, son personas que si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Como sabe, además, bueno, pues el estar en un CIE no es una decisión unilateral del gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. ¿Cómo? Porque estando en el CIE quizás es difícil acceder a toda esa documentación que se pide. Como saben, hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta, y al margen de eso, como saben, tenemos una vía telemática y también una vía presencial, y se establecerá la posibilidad de, bueno, pues de que quien cumpla los requisitos pueda acceder. De hecho, me ha puesto usted un ejemplo que no deja de ser, bueno, pues un ejemplo de la colaboración interministerial. Somos un gobierno, esto es un hito de un gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un gobierno, así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos. Ministra, el Gobierno ha mantenido en el cajón, en realidad, durante todo lo que llevamos de legislatura, esta iniciativa legislativa popular, esta regularización generalizada de personas inmigrantes, y no solo la ha mantenido en un cajón, sino que hemos escuchado al propio presidente del Gobierno, a usted misma, varias voces en el Partido Socialista y en el seno del Gobierno, hablar de la inviabilidad de llevar a cabo una regularización masiva y de apostar mejor por hacerlo caso a caso, estudiar caso a caso. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora sí es viable? Fíjese, la política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente y se lo voy a demostrar. En primer lugar, esta ILP estaba en el Congreso de los Diputados. Se votó con 310 votos a favor.
Hace 2 años solo votó en contra Vox. Y ahí, en el Congreso de los Diputados, es donde los diferentes grupos políticos, concretamente el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria o en sus mensajes en torno a la inmigración preso de Vox, la tenían paralizada. No se tenía el consenso suficiente para sacarlo adelante. Insisto, a pesar de haber contado con 310 votos a favor. A partir de ahí, esta política, este procedimiento es una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. Así es que es un paso más, una pieza más de una política migratoria que es mucho más completa. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese, hace unos meses, también, tras lo que pasó en Valencia con la DANA, llevamos a cabo un procedimiento de regularización también por personas que habían encontrado una situación irregular sobrevenida por la catástrofe de la DANA. Y todos los días, a través de la herramienta fundamental que tiene este gobierno, que es el Reglamento de la Ley de Extranjería, damos respuesta y se regularizan personas en nuestro país, como saben, la reforma tan potente que hicimos hace año y medio, ampliando las vías de arraigo. Es la coherencia en política migratoria que lleva a cabo este gobierno. Y desde luego lo que es manifiesta es la hipocresía y el cálculo electoral y la entrega absoluta a la extrema derecha que ha hecho el Partido Popular, porque no solamente están ahora poniendo piedras en el camino y se están oponiendo a esta regularización extraordinaria. Si vemos los últimos meses cuáles son las iniciativas en el Congreso de los Diputados, han votado para eliminar la figura del arraigo, han votado para eliminar el FISI, el Foro Social de Inmigrantes. Así es que eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Se lo pregunto, ahora le voy a preguntar por el Partido Popular y por las cosas que ha dicho en las últimas horas el Partido Popular, pero se lo pregunto porque es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Hace un par de años, hace un año, al principio de la legislatura, el Gobierno decía que era mejor evitar procesos tan masivos como este, y ahora el Gobierno hace bandera de procesos de regularización que van a beneficiar a tantos cientos de miles, según los datos que ustedes mismos nos han ofrecido, cientos de miles de personas. Y sus adversarios políticos dicen que esa evolución, antes ustedes opinaban una cosa y ahora defienden otra, es oportunismo político. Bueno, insisto, todos los días llevamos a cabo personas y procesos de regularización caso a caso. Y además es muy importante, precisamente porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino, es muy importante que el texto que ha visto la luz y que está publicado en el Boletín Oficial del Estado tuviera todas las garantías, fuera sólido, estuviera muy bien armado jurídicamente, porque vemos lo que quieren hacer, sabemos lo que quieren hacer, porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista, vinculando inmigración con delincuencia, o poniendo piedras en el camino, como estamos viendo, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor. Y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso, como trabaja este Gobierno. Este proceso de regularización fue negociado con Podemos en el marco también de unas negociaciones que no terminaron de fructificar a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. Este proceso llevado a cabo y pactado por el Gobierno con Podemos vuelve a abrir la puerta a la negociación de cesión de competencias migratorias a Cataluña, que el Gobierno tenía con Junts. Bueno, yo primero querría separar las cuestiones. En segundo lugar, sabe perfectamente que el Gobierno cumple sus acuerdos, además acuerdos que se trabajan muchísimo, con muchísimas horas, porque no son sencillos, son materias delicadas que requieren también, como decía, toda la vestimenta jurídica. Y con esa discreción se trabaja, pero que cuando los acuerdos se alcanzan se cuentan con total transparencia y tranquilidad, porque hablamos de acuerdos como estos, que mejoran la vida de la gente. Así que el Gobierno cumple sus acuerdos, pero como sabe también, pues este texto que coge el testigo de esa ILP, que tiene esa triple legitimidad, con 900 firmas, 900 entidades sociales, 700.000 firmas detrás, legitimidad política con 310 votos a favor y también legitimidad económica, porque como hemos visto en el acto de hoy, los diferentes sectores económicos y productivos lo pedían de manera insistente, como digo, pues con un grupo político como Podemos, que tiene pues una capilaridad y que tiene un contacto pues especialmente intenso con determinados colectivos, pues se alcanza este acuerdo y hoy es una realidad
que nos hace ser un país mejor.